Bienvenidos a Diálogo Bíblico. Nos es grato saludarlos, amables oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, Pastor Juan Millanao. Muchas gracias. Un amigo, un pastor, un docente en la universidad. Gracias por acompañarnos en estos programas. ¿Y qué les habla? Raúl Medina. El tema de esta semana es la ley y la gracia. Habíamos dicho que cuando uno lee la ley y la gracia, un concepto que podría ser... Es Pablo el que está hablando, de hecho vamos a recurrir a algunos textos de Pablo. Pero está en el Deuteronomio. Otro concepto, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la ley? ¿Por qué está la ley? ¿Nos impide? ¿Nos salva la ley? Ese sería otro concepto que podríamos mencionar, ¿no es cierto? ¿Qué hace la gracia en el concepto de la salvación? De esos temitas vamos a conversar, y si usted necesita más información, recuerde recurrir a algunos comentarios que están allí en la página www.escolasabatica.cl. ¿Qué te parece Gálatas 2:21? Partamos con eso. Bueno, ese es un texto que ha sido usado precisamente para disminuir o anular la importancia de la ley, pero evidentemente ha sido mal leído, mal entendido, porque dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Ya? Entonces parece que la ley queda en mal pie aquí. Yo quisiera citar, quizás para nuestros estimados auditores, la experiencia de Cristo con la mujer adúltera allí en Juan capítulo 8, ¿ya? Cuando el Señor le dice: ni yo te condeno, ¿ya? Ese episodio del Señor es muy interesante, porque si la intención de Jesús hubiese sido abolir los 10 mandamientos, esto hubiera sido la ocasión perfecta para declararlo. Pero ¿qué hace el Señor? Muy por el contrario, el Señor la perdona. ¿De qué se perdona a alguien? De haber transgredido algo, de ser culpable de algo, ¿no es cierto? Y el Señor la perdona, y en ese acto Él ratifica la autoridad de la ley. Entonces, tenemos que tener cuidado los cristianos cuando leemos la palabra, para no hacer decir a la Biblia lo que ella nunca ha dicho. Incluso en esta experiencia de Cristo con la mujer adúltera, el Señor en ningún caso abolió la ley, disminuyó su importancia, por el hecho de perdonarla, de no condenarla. El Señor estaba ensalzando la demanda de la ley, ¿ya? Por eso es que hay que leer, digamos, el verso, bueno, hay que leer todo el capítulo 8, especialmente el verso 11, donde esto aparece muy, muy claro, ¿no? Ahora, si mal no recuerdo, Jesús le dice algo más para que la ley permanezca, y le dice: tú eres salva, estás perdonada. Tiene que haberse sentido feliz, pero le dice: anda. ¿Qué tienes que hacer? Sigue la vida como venías, sigue haciendo lo que estabas haciendo, yo te voy a seguir perdonando cada vez que caigas en el pecado. Claro, le dice: vete y no peques más. Pero ya no es por la adquisición de una nueva naturaleza, porque la mujer siguió conservando su naturaleza pecaminosa. Uh-huh. Y no es porque fue dotada de un poder de voluntad que antes no tenía. No, ahora ella tenía el recuerdo del encuentro con el Señor Jesús. El amor en sus palabras, el amor en su mirada. Y ese recuerdo del Señor, que en vez de condenarla o apedrearla, la perdonó, eso le evitaba a ella caer de nuevo en pecado. Es como el hijo pródigo, que estando perdido, hambriento, desamparado, él recordó las bondades de su padre, con que había sido obsequiado él toda su vida. Volvió en sí, dice la Escritura. Y claro, es el recuerdo de la bondad del Padre lo que le hace volver en sí y volver sus pisadas y regresar a casa. Exactamente, mira, estaba pensando en esta mujer
Y hay detalles que uno realmente debería analizarlos, porque el recuerdo de ella fue hacia adelante el encuentro con Jesús, porque Jesús no le reprochó ni les mencionó. Los pecados los escribió en el cielo, en el suelo, ¿te acuerdas tú? Pero no eran los de ella, era de toda la gente que estaba allí. Ujú. Y desde los más pequeños, dice, salieron disparados porque estaban abiertos sus ojos, o su corazón, a lo que Jesús sabía de ellos. Ahora, Ahí tienes tú una ilustración de la relación de la ley y la gracia. Y fíjate que la mayor parte de las denominaciones cristianas entienden el concepto de la ley y la gracia y cómo se interrelacionan, ¿ya? Salvo un pequeño detallito nomás del cuarto mandamiento, ¿no es cierto? Pero aquí nuevamente tenemos que Deuteronomio, bueno, y toda la Biblia nos hablan de los dos conceptos abiertamente: un Dios que libera, un Dios que salva y que pide en respuesta una respuesta de amor, de obediencia. Ahora el concepto de la ley en el cielo que nosotros conversamos, no pretendemos y ni se puede entender por qué entró el pecado en el cielo, en un ambiente tan perfecto como era. Como tampoco entendemos el misterio, ese es el misterio de la iniquidad. Y tampoco al otro lado entendemos el misterio de la piedad. ¿Por qué el Señor nos ama tanto? No lo entendemos. Porque mira, Ezequiel nos repetía y decía, mira, perfecto eras en todos tus caminos. O sea, no había, voy a volver a esta idea, no había posibilidad de que porque me faltó esto, miro al lado, el otro tiene esto y yo no lo tengo, Señor, ¿por qué? O sea, como desear algo, incluso de algunos detalles, que era uno de los seres más perfectos en el cielo. O sea, por eso no se puede entender ese. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, o sea, iniquidad, pecado. Eso nos indica que en el cielo hay una norma y una ley que se rigen los ángeles, ángeles que nunca han caído, que no han cometido pecado, que no conocen lo que es la maldad, pero ellos se rigen por una ley, la ley del amor de Dios, que los mantiene con vida, y ellos, en su conocimiento de Dios, de lo que es Dios y la salvación para ellos, también ellos, bueno, en realidad los ángeles no son salvados, perdón, quizás me entiendan mal, pero en ese concepto de un Dios de amor para ellos, lo alaban como respuesta y constantemente están alabando a Dios por lo que es, por lo que ha hecho y por lo que va a hacer con ellos. Pero acá dice que lamentablemente acá, como tú decías, esas dos palabras, hubo iniquidad y pecó. Como la mujer. Si ella no hubiese habido ley, no habría existido el pecado que estaba cometiendo. La ley le dijo que era pecado, la enjuiciaron, pero Dios le dice, ni yo te condeno. ¿Quién la estaba condenando? La ley. Pero la gracia la liberó y ella aprendió lo que significaba la ley y la gracia. Hubo un caso, Raúl, en Australia, cuando una madre le fue arrebatada a su criatura, a su niñita, por un dingo, un perro salvaje. Primeramente le culparon a ella o a la familia que habían efectuado un rito ceremonial y habían dado muerte a la niña. Pero con el tiempo se descubrió pedazos de tela del vestido de la niñita y finalmente se descubrió que ella nunca había dado muerte a su hija ni el padre. Pero en un principio, ¿no es cierto?, la gente se extrañaba de que ella no se quebraba en los juicios e interpretaban que era una mujer fría, una asesina, por eso no se quebraba. Pero ella, ¿cómo podía reconocer lo que no había hecho? ¿Cómo podía llorar algo que no había hecho? Ella era víctima, no victimaria. Finalmente el caso se resolvió. El estado del norte, que es un estado pobre, algo devolvió los dineros que se usaron, mucho dinero, con los abogados y todo. Pero a lo que quiero decir es que cuando hay una persona culpable, y lo es de verdad, y recibe un perdón tan grande
una salvación tan grande, lo primero que se despierta es una emoción, una gratitud, un sentimiento de pequeñez, de no merecer nada y recibirlo todo. Y eso es lo que Dios busca realmente en nuestro corazón, ¿no es cierto? Busca que nosotros podamos entender tanto el amor como los actos de salvación de Dios, y que eso sea la cuna para nuestra obediencia. Por ejemplo, el poder judicial. ¿Y por qué un país invierte tanto dinero en el poder judicial? No me refiero solamente a la construcción de los edificios y el palacio de justicia, sino en mantener una serie de personas que administran justicia en el país. Preguntémosle a los ciudadanos qué les parece si eliminamos todo el poder judicial. No hay más ley, ni jueces, ni fiscales, ni abogados. Yo no creo que estaríamos de acuerdo, en el sentido de que veríamos que la justicia se alejaría de nuestras plazas, de nuestras calles, de nuestra vida. Bueno, entonces, el Dios del universo es un Dios que crea entes morales libres, que los crea moralmente libres, que pueden escoger mal, frente a una ley que es moral también, que rige a los seres humanos, no a los animales, sino a los seres humanos. Por lo tanto, si pensamos de la realidad diaria de nuestra vida, ya entenderíamos un poco la importancia que significa tener una ley. Y la ley de Dios, como dice el salmista, es perfecta, pero Satanás, como tú decías, ha tratado de alguna manera invalidar la ley de Dios. O nos dice que la ley es imposible que la guardemos, o nos dice que ya no hay que preocuparse de la ley, que todo es amor. ¿Ya? Entonces, de una u otra manera, Satanás quiere dejarnos sin el único detector verdadero del pecado. Porque la ley de Dios es un verdadero detector del pecado. Si no, yo no tendría idea de lo que es el bien y el mal. Cada uno actuaría como un animalito. Claro. Por eso que ya leímos del apóstol Pablo, que precisamente cuando fue confrontado con la ley de Dios, descubrió que él tenía un problemita que se llama codicia en su corazón. Y así entonces, la ley de Dios es un detector, pero no un salvador. Es la gracia de Dios, la promesa de salvación que se concretó en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección, lo que nos salva. Pero el Señor usa la ley como un detector para que nosotros sepamos acerca de la gravedad de nuestra enfermedad. Pensando en lo que tú acabas de decir acerca de sacar lo que es el Palacio de Justicia, digamos, todos los que trabajan allí, yo creo que más de alguno diría sí, saquémoslo. Pero andando el tiempo, tendrían que aparecer algunos conceptos de leyes, de reglamentos, de estatutos, de las relaciones. Es imposible no hacerlo. El mundo está lleno de, voy a decir, el mundo es chico, insignificante. El universo entero está lleno de normas, de leyes. Tú ves que miras al cielo y ahí están de acuerdo a la norma, a la ley que Dios le puso. Acá hay unos conceptos que yo no logro leer. 2 billones de galaxias. Mira el cielo, 2 billones de galaxias. Estamos hablando de galaxias, no estamos hablando de un satélite. Pues. O sea, la galaxia está compuesto por millones y billones de estrellas, claro. Entonces uno dice... Bueno, y el que creó todo ese universo, naturalmente, debe ser más grande y trascender a toda esa creación. Ese es nuestro Dios. Uno no se puede meter mucho en estos conceptos porque nos exceden, voy a decir así sinceramente, la mente. Y uno puede hablarlos, billones, trillones de estrellas, que sea lo que sea, pero que a uno sí queda pequeño en los conceptos. Ahora, todo eso lo creó un ser con normas, leyes, estatutos que se gobiernan, nunca se chocan. Incluso tienen la capacidad, ¿no es cierto?, los seres humanos de salir al espacio y regirse por esas leyes.
Porque si no, nunca llegarían. Por ejemplo, dicen, vaya a la Luna, llego a Marte, qué sé yo. Pero ¿y cómo llegan? Uno dice, es tan fácil. Yo cuando niño, me acuerdo, yo pensaba que apuntaban hacia la Luna y se llegaban a la Luna. Un momento, esto está en movimiento. Eso está calculado, la velocidad. Y hace que satélites... Tienen que ir corrigiendo. Y tienen que corregir las órbitas, claro, para poder hacerlo... Porque si no pasan, voy a decir, de largo y no llegan a ninguna parte. Es terrible perderse en el universo. Pero en todo caso, eso nos dice de un Dios maravilloso, grandioso, todopoderoso. Incluso hay una autora, Ellen White, que dice que Dios siempre está creando. Incluso estoy pensando cuando Dios termina toda la problemática humana, destruye todo lo malo, nos deja vestigio de lo que es la maldad, y comienza una nueva creación para quienes van a gozar la eternidad. Para nosotros que estamos de acuerdo a su voluntad, por lo menos intentando hacer esto, ¿no es cierto? Y que Dios nos ayude para estar entrando en Canaán. Crear allí algo nuevo va a ser extraordinario. Adán no tuvo ese privilegio, y yo digo que los seres salvados sí lo van a tener. O sea, es un momento muy, muy hermoso en realidad. Ahora, ¿y gracias a qué? Gracias a la gracia, voy a decir así. Y en este momento vamos a conversar acerca de esclavo en Egipto. ¿Por qué esclavo? Porque estamos hablando de la ley y la gracia. La gracia es el don gratuito de Dios, la ley es la norma. ¿Qué tenía el pueblo? Y yo creo que es bueno a veces recordar de dónde hemos venido, no para, como dijéramos, para humillarnos, para ponernos tristes, sino de dónde nos sacó Dios y qué merecíamos para sacarnos de allí. Sí. Entonces, leyendo allí algunos textos, nos encontramos con algunas cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, Deuteronomio 26:8. Si usted lo tiene en su Biblia también puede leerlo. 26:8 dice lo siguiente: y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. ¿Qué mérito tenían? ¿Qué es lo que habían hecho? ¿Eran buenos? 40 años de esclavitud, ¿dónde los había dejado ellos culturalmente y moralmente? Bueno, este es el tema recurrente de la Biblia del Éxodo, que Dios hace con su pueblo, con los pecadores, hace por ellos lo que ellos nunca podrían hacer por sí mismos. Y en este sentido la obediencia no es más que una respuesta del hombre frente a las palabras y a los actos redentores de Dios. La obediencia no es la base para la salvación. No, eso creo que está claro, porque la salvación no se decide en relación con la ley, sino siempre en relación con Jesús, que es el que está sacando a su pueblo de Egipto acá también, y que los está preservando, ¿no es cierto? Fíjate que cuando citamos un momento atrás el santuario, que era un fenómeno, o sea, era un fenómeno, era el lugar donde estaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. En los servicios que se hacía allí en el santuario, uno ve que el día de la expiación o el día del juicio estaba centrado en la sangre y no en la ley. Otro elemento que hay que... Entonces, siempre la salvación no se decide en relación con la ley, por muy importante que sea. Hemos visto que la ley es un detector verdadero del pecado, pero no nos salva. También ha sido comparada con un espejo, que nos muestra la deformidad, pero no nos limpia. Entonces, nosotros tenemos acá que la verdad que conocer la ley puede incrementar nuestra pecaminosidad. Sí, en la luz de Dios se ven todos los defectos, pero el Señor no lo hace para desesperarnos y que caigamos en un pánico, en un autoabandono, sino que nos muestra necesidad para que vayamos al Señor, ¿no? Entonces, parece que tanto Moisés como Pablo y otros autores de la Biblia nos quieren decir, miren, la única medida de lo que uno cree es lo que uno hace. Porque el mismo pueblo de Dios, ahí en Deuteronomio 9:23, dice que ellos no subieron a poseer la tierra en propiedad porque no creyeron. Por eso que
la única medida de lo que uno cree es lo que uno hace. Si yo creo en el amor de Dios, entonces eso se va a manifestar, como dice Juan, que tú citabas un momento atrás: si me amáis, guardad mi mandamiento. Es decir, esa es la concreción de que la única medida de lo que uno cree es lo que uno hace. Uno no hace lo que no cree, uno hace lo que cree, ¿no es cierto? Fíjate que incluso Miqueas, hablando de esto, dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María, los líderes. Qué interesante, ¿eh? Vamos a conversar un tema más, no por tu justicia. ¿Qué te parece? ¿Qué justicia tenían? Y habíamos conversado acerca de cómo estaba ese pueblo después de 400 años, no viviendo, sino muriendo de esclavitud. Habían pasado unas 10 generaciones, no quedaba nada, excepto los huesos de José que los llevaron. No quedaba nada de lo que fue en algún momento Abraham, Jacob y todos sus descendientes que al final llegaron allí. Aquí está lo hermoso del Evangelio, que la salvación no es por algún mérito, sino es conforme a la promesa del Señor. Y fíjate que ese propósito suyo, esa gracia del Señor, nos fue dada en nuestro Señor Jesucristo antes de los tiempos de los siglos. Antes que nosotros existiéramos, estábamos ya en el corazón de Dios, ¿ya? Así que lo que vemos de Dios actuando en Génesis, en Deuteronomio, en los Evangelios, no es más que la concreción de lo que Dios había decidido en su corazón con respecto al hombre. Si éste caía, el Señor iría en pos de él para salvarlo. Deuteronomio 9, del versículo 1, léaselo con tranquilidad todo ese capítulo. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán. Fíjate que este oye, muy recurrente, lo hemos dicho allí en Deuteronomio. Tú vas a pasar el Jordán, o sea, en este momento ya pasaste la prueba, quedaron tendidos los que desobedecieron, que se fueron hacia Baal, ¿no es cierto?, a adorar a dioses ajenos. Ahora ustedes van a entrar. Son jovencitos, ya tienen edad en realidad, porque si eran de 20 años, tenían alguna edad estos. Van a entrar, van a poseer la tierra. Oye, Israel, hoy van a pasar el Jordán. Para entrar a desposeer, o sea, van a sacar esa nación, ustedes van a tomar esos lugares. Dice, más numerosas y más poderosas que tú. Efectivamente, el informe que dieron los otros era verdad. Habían gigantes, aquí lo dice, toda esa cosa era cierto, pero yo te voy a guiar. ¿Y qué dice? Un pueblo grande, alto, hijos de Anateo, qué sé yo. Versículo 3. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti y tú los echarás. ¿Qué capacidad tenían? Ninguna. ¿Podían o no? Tampoco. Pero dice, no, yo voy a ir delante de ti. Y todo esto ilustra, Raúl, que el que nos salva es el legislador del universo. El mismo Dios que da su ley ha dado su gracia. Y la vemos todo esto en Cristo. Cristo es la personificación de la gracia. Cristo es la personificación de la ley. Amables oyentes, repase este material. Dios quiere salvarnos y que entremos por la Canaán celestial. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana. ¿Deseas estudiar la Biblia? Solicita el curso bíblico Jesús, Restaurador de la Vida, enviando un WhatsApp al +569 6480 8088 y permite fortalecer la confianza en la palabra de Dios y ayudar a las personas a encontrar en ella a Jesús, el Restaurador de la Vida.